Bueno, vamos a hablar un poquito de la ponencia siguiente que nos termina de inaugurar en algo relacionado con infancia. La persona que nos va a introducir a esta temática es Tatiana Berrastro, que es acompañante terapéutico y operadora en recreación y técnicas de juego, cuya ponencia se va a titular Atención psiquiátrica infanto-juvenil colapsada, la operación de la T. Personalmente tengo un interés particular en esto y voy a hablar del neurodesarrollo y la salud psicosocial. Cada vez tengo que ser más breve, nunca salen los tiempos como uno quería que salieran. Y de lo que Tatiana nos va a hablar es de que ya veníamos con una problemática en relación a la infancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya había una cantidad de niños con diagnósticos psiquiátricos en su más temprana infancia, que ha sido motivo de muchas preguntas y cuestionamientos a todos los profesionales, porque no se sabe si hay como una especie de sobrediagnóstico, no se sabe si es que ahora la gente está informada, los mismos profesionales, con lo cual ahora saben diagnosticar y antes se les pasaba por alto. Si hay una hipersensibilidad en cuanto a que todo se considera patológico. Pero el resultado es que hay muchísimos niños en situación de necesitar apoyo escolar o el dispositivo íntegro, ¿no?, de integración escolar, que tiene que ver con una parte pedagógica y una parte de contención emocional, acompañamiento en la escuela, digamos. Yo lo llamaría así. Sea el rol que sea que se cumpla, es un acompañamiento en situación escolar. Esta situación, sumada a la experiencia de la cuarentena por el COVID-19, generó, por supuesto, que nos tengamos que detener a pensar en muchas cosas. En primer lugar, que hubo un espacio del que los chicos estuvieron privados todo el año, que es nada más ni nada menos que el espacio de socialización secundaria. Pero lo que a mí más me parece relevante, en lo que a nosotros nos compete, debido a que no tenemos la posibilidad de cambiar esta situación, es cómo ha quedado visibilizada la falta de asignación de un verdadero rol y una verdadera función de lo que hace la persona que asiste a la escuela enviada, digamos, desde educación. Nosotros sabemos que el dispositivo de integración educativa se compone de el maestro integrador, que es docente y que es enviado a la escuela, y el prestador externo, que viene desde el área de salud, o sea, en un trabajo intersectorial. El trabajador de la salud mental que va a escuela a trabajar con un niño, hasta el día de hoy ha trabajado siempre, y esto es algo que yo coordino en muchos casos y es muy visible, entre las líneas bajadas por los directivos de las escuelas, sumado a la misma falencia que hay con respecto al acompañamiento terapéutico general en cuanto a la educación, y también por las diferentes miradas en relación a qué significa y para qué se va a la escuela, ha generado que se tienda a trabajar más bien desde el punto de vista conductual, ¿no? Sabemos que el acompañante personal no docente justamente no es docente, con lo cual no puede realizar adaptaciones ni adecuaciones, o sea que no trabaja en lo educativo.
Y al mismo tiempo tampoco trabaja en lo emocional, porque tampoco es un profesional de la salud especialista en niños. Termina todo recayendo entonces en el área conductual. Sabemos que son las 3 áreas que pueden estar afectadas en un trastorno: lo cognitivo, lo comportamental o conductual y lo emocional. Así lo menciona el DSM, ni siquiera soy yo que lo dice. Entonces lo cognitivo lo trabaja el docente o la maestra integradora, lo emocional lo trabaja el equipo de salud y lo conductual termina recayendo sobre el que va a la escuela. Esto lo hace sencillo, pareciera, y lo degrada a ser, y si se me permite la expresión, el patobica del chico, el que está ahí diciendo: no te pelees con este, no hagas aquello, pórtate bien. Lo saco al patio, lo obligo a que copie. Y todo lo que pareciera ser que el niño tenía que mejorar quedaba muy al alcance y a la vista de todos. Lo descriptivo: pega, empuja, deambula, no presta atención, es hiperactivo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo obvio. Si pega, le decimos que no. Si es hiperactivo, le decimos que se quede quieto. Si no copia, se lo copiamos nosotros. Esto es lo que circula. Siempre digo algo y por eso voy a ser muy acotada. El hecho de que los chicos tengan que ser integrados, ser apoyados en lo educativo, sin tener ningún tipo de contacto con la escuela y con sus compañeros, dejó a la vista que hay mucho más por debajo de lo conductual que se observa en el espacio escolar. Se lo voy a dejar a Tatiana para que lo explique, porque esto tiene que ver con que la niñez es una etapa de construcción y que lo que está pasando no es lo que vemos es lo manifiesto, lo latente es mucho más complejo. Y voy a decir algo que también siempre digo y los que me conocen deben estar cansados de escuchar. Hay un error enorme, y me atrevo a decir error porque lo es, en trabajar de determinado modo. Vieron que mencioné las 3 áreas: lo cognitivo, lo conductual y lo emocional, como las 3 áreas que suelen estar afectadas en un trastorno mental, en adultos, en niños. Esto es algo general. Lamentablemente en las escuelas es muy frecuente que muchas personas, no digo todas, y que los coordinadores también de estas personas, los centros que coordinan acompañamientos escolares, intenten trabajar de este modo y en este orden. Primero vamos a trabajar lo cognitivo, a ver si entiende, a ver si el chico entiende que tiene que quedarse quieto, que tiene que copiar el pizarrón. Luego se piensa que una vez que el chico entiende cognitivamente, esto le va a bajar las ansiedades, entonces se va a empezar a portar mejor, con lo cual empezaría a tener mejoras en la conducta, y al tener mejoras en la conducta va a estar emocionalmente más calmado, y así se arreglarían las 3 áreas. Bueno, es al revés. Estamos haciendo todo al revés. Primero se tiene que trabajar lo emocional. O díganme ustedes si estando angustiados son capaces de ponerse a estudiar o a leer un libro, o de quedarse quietos en la silla. O si en cambio no dan vueltas en círculos y están mal, fumándose un cigarrillo atrás del otro, por dar un ejemplo vulgar. Primero hay que trabajar lo emocional, bajar esas ansiedades,
ofrecer un espacio de contención, ofrecer un espacio de tramitación de conflictos internos. Cuando eso pase, va a mejorar la conducta, porque lógicamente la conducta es consecuencia de las emociones. Si yo estoy emocionalmente triste, me voy a comportar de una manera; si estoy emocionalmente alegre, me voy a comportar de otra. Las emociones determinan absolutamente el comportamiento. Y cuando esté mi comportamiento y mis emociones alineadas, voy a poder relajarme, sentarme en una silla y felizmente detener mi atención en un pizarrón y desarrollar el deseo de aprender. Si lo demás no se trabaja primero, estamos empezando por el final. Espero que los nuevos acompañantes, después del aprendizaje y de lo visibilizado que quedó, lo visibilizada que quedó la precarización en la atención en escuelas, empiecen a rever qué es realmente y a qué apunta el derecho al dispositivo de integración escolar con todos sus elementos y sus componentes. Así que bueno, le dejo la palabra a Tatiana para que cuente su experiencia y su ponencia en relación a la niñez y al colapso de la salud mental infanto-juvenil en los tiempos de pandemia. Hola a todos, muchas gracias por estar ahí, gracias Pía por esta introducción. Voy a dar por comenzado este espacio en el que me gustaría que conversáramos de los dispositivos de acompañamiento en las escuelas, no solo como un espacio de tratamiento, sino principalmente como un espacio de prevención. Actualmente la salud mental en general se encuentra colapsada, no solo en este año tan particular, sino incluso antes de eso. La cantidad de adultos con trastornos crece de manera exponencial, y si nos detenemos a mirar la infancia, en los últimos años la cantidad de diagnósticos, la cantidad de tratamientos y la cantidad de niños que requieren estos dispositivos de apoyo crece de manera realmente alarmante. Esta situación particular de este año puso también de manifiesto algunas cuestiones que me gustaría conversar con ustedes. Es importante, antes de empezar, entender que si bien todos sabemos que la infancia es un momento muy especial desde lo cognitivo y desde lo motriz, no todos estamos tan al tanto de que en la construcción del aparato psíquico sigue las mismas reglas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cualquier persona sabe que el momento ideal para que un niño aprenda a leer y escribir, porque su sistema nervioso va a estar a punto caramelo para eso, son los 4, 5, 6 años. Y que ese mismo niño quiera aprender a leer o escribir cuando tiene 12, 13 años, se va a encontrar con muchísimas más dificultades, y que incluso si lo intenta hacer a los 30, a los 40, puede ser que ni siquiera lo logre. De la misma manera, si un nene quiere aprender a caminar cuando tiene 1 año y medio, 2, va a estar en su momento justo para hacerlo. Pero que si lo intenta hacer de más grande, va a encontrarse con muchas más dificultades, y que incluso puede ser que, si nunca se movió lo suficiente, sea tal la atrofia muscular que tenga que no pueda caminar incluso de adulto. Esto es algo que circula, que todo el mundo lo tiene en cuenta. Pero lo que no tenemos mucho en cuenta es que, de la misma manera, la construcción del aparato psíquico tiene sus momentos y tiene sus periodos ventana y tiene su momento ideal para trabajar en ciertas cuestiones y no llegar a un adulto que no haya tenido las herramientas en su momento y que hoy en día sea un adulto con un trastorno irreversible. La infancia tiene 2 características fundamentales
que tenemos que saber aprovechar como trabajadores de la salud mental. Por un lado, esta predisposición, este momento ideal para trabajar ciertas cuestiones, porque se están construyendo. Entonces es mucho más fácil arreglar una distribución de una casa antes de que se empiece a construir que cuando ya está hecha y yo tengo que tirar abajo una pared para construir otra. Si lo hago cuando estoy haciendo los planos, voy a tener que hacer mucho menos trabajo. Por otro lado, la infancia es un periodo de absoluta plasticidad y maleabilidad. Lo que se está aprendiendo en la infancia tarda un ratito en instalarse. Entonces, es muy fácil poder generar situaciones que hagan que eso que se estaba instalando de una cierta manera pueda encontrar otra manera mejor para desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Una persona un niño que a los 4 años entiende que la manera de relacionarse con sus pares es a través de la agresividad, si en ese momento empieza a trabajar y empieza a entender que quizás no es la mejor manera, no es la manera en la que va a obtener eso que él quiere, y entiende que no es la manera correcta para relacionarse, es algo que es bastante sencillo ir desarmando. Un adulto que desde los 3 años entiende que la única manera de relacionarse con otra persona es a través de la agresividad, probablemente tenga que hacer muchísimo más trabajo, e incluso en algunos casos no lo logre, para entender que esa no es la manera de relacionarse. Entonces, en esta particularidad de la infancia nos encontramos con un espacio por excelencia necesario, que es la escuela. Así como todos entendemos que en la infancia hay unos momentos especiales desde lo cognitivo, pero desconocemos o no es tan común escuchar y conocer que esos mismos procesos se dan desde lo psíquico, todos entendemos la importancia de la escuela como espacio para aprender cuestiones cognitivas, pero muchos no tienen en cuenta la escuela como el espacio por excelencia para que los chicos aprendan a vincularse y además para que los chicos aprendan a construir o construyan un aparato psíquico sano, porque es su principal lugar de exogamia, un proceso fundamental en la creación del aparato psíquico. Entender que hay, más allá de mamá y papá, que puede haber otras reglas, que hay otros pares, y eso se da en nuestra sociedad a través de la escuela. ¿A dónde quiero ir con todo esto? En la pandemia, si bien, y gracias al esfuerzo de muchísimos docentes que sacaron de donde no tenían para poder continuar con su trabajo en lo cognitivo, no hubo escuela física, entonces casi que no hubo espacio vincular. No estamos preparados todavía para poder trabajar sobre esos aspectos por fuera del espacio físico. Es muy difícil imaginarnos, y vamos a tener que hacer mucho trabajo al respecto, para poder encontrar maneras de trabajar sobre lo vincular a través de la virtualidad, sobre todo en las infancias. En este contexto, si bien las clases no presenciales, sino virtuales, siguieron adelante, como dije antes, con el esfuerzo de muchísimos docentes, todo lo que tiene que ver con lo vincular no se llevó a cabo, no pudo seguir adelante, excepto quizás en niños ya más grandes, quizás de 10, 12 años, que sí pudieron seguir en contacto con sus compañeros, con sus amigos, a través de los espacios virtuales. Pero en los niños más pequeños, el acompañamiento se transformó en el único otro al que esos chicos tuvieron acceso, estando encerrados con su familia, con la composición que esa familia tenga, y teniendo como contacto solamente a la tele.
Y esto da pie a algo que para mí es un desafío y es algo muy interesante y que es lo principal que quiero traer a cuento acá. El ATE en la escuela está acostumbrado, generalmente, a trabajar con lo que le da la situación. Si la maestra da una tarea que al niño que estamos acompañando le es difícil, el AT lo ayuda con esa tarea. Si viene un compañerito y genera alguna situación que el niño que estamos acompañando no sabe resolver de alguna manera, el AT lo ayuda con esa situación. Pero son muy pocos los casos en los que el AT genera situaciones para que ese chico pueda llenar en su caja de herramientas los recursos necesarios para que ese aparato psíquico se vaya construyendo de la manera sana. Entonces, cuando dejamos de tener la escuela como soporte y como generador de situaciones, nos vimos en la urgencia de empezar a construir ciertas actividades y ciertas dinámicas con estos chicos. Entonces, para mí sería ideal que podamos aprovechar esta encrucijada en la que nos puso la pandemia de trabajar por fuera de las escuelas como espacio físico, para, una vez que volvamos con la nueva normalidad o la vieja o como sea que se vuelva, pero una vez que se vuelva al espacio físico de la escuela, que podamos seguir replicando esto de generar situaciones necesarias para la construcción de este aparato psíquico de manera sana y no estar esperando a que esas situaciones se presenten solas. Para ello, para mí es importante que los ATs y los acompañantes en escuelas piensen en algunos puntos. El primero es no estigmatizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces a nosotros nos llega un caso con un determinado diagnóstico y nosotros empezamos a construir a partir de ahí. Pero, como conversábamos hace un ratito, si bien cada caso es particular, una de las características de la infancia es que está en construcción. Entonces, eso que pueden ver como dado, quizás no es tan difícil desarmarlo, deconstruirlo y volverlo a armar de una manera que sea mejor para ese niño, que sea sana. Entonces, es importante que como primer punto no demos las cosas por sentado y entendamos que este es un proceso de construcción, es un momento de construcción y que podemos, en muchísimos casos, con un trabajo responsable y acompañados de un equipo que realmente tenga ganas de hacer las cosas bien, revertir muchas de las situaciones con las que nos encontramos. Para ello, como segundo punto, además de no estigmatizar, es tener lo que yo llamo un ojo clínico desarrollado. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante tener muy bien identificados cuáles son los procesos que deberían darse y cuáles son las alertas que salen en cada uno de esos procesos del desarrollo del aparato psíquico para poder darnos cuenta qué es lo que está fallando, dónde está saltando algo que no está funcionando de la mejor manera. Para eso es necesario que estemos muy formados en lo que es psicología y en lo que es la construcción de un aparato psíquico sano para poder ver cuáles son esas alertas. Entonces, como primer paso, no estigmatizar. Como segundo paso, reconocer con este ojo clínico cuáles son las alertas que se nos generan. Como tercer paso, pasar tiempo con niños, no solo con el que acompañamos. Las dinámicas entre los niños cambian constantemente y cosas que nosotros no vemos como normales con el paso del tiempo pueden serlo. Entonces es importante estar actualizados constantemente sobre cómo son esas formas de relacionarse, cuál es ese nuevo lenguaje, sobre todo con niños más grandes, que va apareciendo. Poder ver cuáles son los intereses de esa generación o de ese grupo en particular y a qué me refiero.
Si los chicos están todos hablando de algún músico, o si están todos hablando de alguna película, o si están todos hablando de un youtuber, o si están todos hablando de un jueguito, es importante y forma parte de nuestro trabajo saber de qué se trata eso. ¿Y por qué? ¿Para hacerlos más cancheros? No, sino porque esto nos va a dar dos herramientas fundamentales. Una, nos va a traer un tema de conversación que ya está instalado y que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor. Entonces, la temática de la película es algo que nos puede disparar alguna conversación o algún trabajo con ese chico. Vamos a aprovecharlo en vez de introducir una cosa que no está dentro de su mundo, porque va a ser muchísimo más fácil acceder a eso que nosotros estamos buscando. Y por el otro lado, también, si tenemos problemas para convocarlos, conocer qué es lo que está circulando y qué es lo que muestra interés en ese momento, podemos nosotros adaptar nuestras actividades y nuestras propuestas a eso que le interesa. Por ejemplo, en este momento creo que al 99% de los niños les interesa tener un canal de YouTube. Entonces, nosotros, voy a inventar y voy a poner un ejemplo, pero podemos proponerle hacer un canal de YouTube sobre cómo relacionarnos con nuestros compañeros o la situación que sea que ese chico esté necesitando, que nosotros nos vamos a haber dado cuenta con este ojo clínico que nos va a decir qué es eso a lo que le tenemos que prestar atención. Y por último, y esto medio que ya lo dije, pero me parece importante porque creo que es el punto central para dejar de ser un espacio de apoyo y pasar a ser un espacio de prevención, tomar acción y generar situaciones. No esperar a que las situaciones vengan y nosotros actuar sobre ellas, sino a partir de aquello que nosotros vimos que no está funcionando de la manera adecuada, poder generarle a ese chico en un contexto amable, en un contexto cuidado, situaciones que lo empujen, que lo obliguen a atravesar ciertas situaciones y en el medio ir dándole las herramientas o dejar que las vaya descubriendo, pero no esperar sentados que aparezcan cosas en las que nosotros podemos trabajar, sino poder, como dije recién, generárselas, trabajar nosotros activamente sobre lo que nosotros vemos que ese chico necesita para que pueda transformarlo y que el día de mañana tenga esas herramientas y haya atravesado esas situaciones que pueden ser angustiantes o que pueden no saber cómo resolver, acompañado por nosotros para justamente, como decía recién, el día de mañana llegar a un adulto que no tenga un trastorno mental, que no esté colapsando el sistema de salud o por lo menos que tenga más herramientas a la hora de enfrentarse a la vida. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y que estén disfrutando mucho las jornadas. Los dejo con la mesa que sigue. Hasta luego.